Cuéntanos tu llegada aquí a Bolivia. Ay, eso es un viaje que te cuento fue un poco traumático para mí, porque de Cuba la única salida que hay era para Nicaragua, o sea, los países libres de visado, porque ningún país con visado le da visado a un cubano. ¿Por qué? Porque sencillamente la política de Cuba, las personas, no sé si ustedes se enteraron, hace unos años atrás fue un éxodo masivo lo que hubo. Se fueron más de, creo que fueron 380.000 personas en un lapso de un año. Todo el mundo escapando, o sea, era la isla a la fuga, ¿entiendes? Y la posibilidad que había era de ir para Nicaragua y de Nicaragua ir cruzando fronteras y fronteras hasta llegar a México y de México aplicar a CBP One, es la aplicación de entrada de Estados Unidos. Y tenía la otra posibilidad que era Guyana, que queda aquí al lado de Brasil. Entonces, a ver, yo siempre no tuve el interés sencillamente de venir para Bolivia, porque yo dije, bueno, está Nicaragua, puedo ir para Estados Unidos, mi familia está en Estados Unidos, tenía, o sea, dónde ir, ¿no? Pero el objetivo no era sencillamente ir para Estados Unidos. Yo saqué un pasaje para Guyana y de Guyana fui para Brasil y de ahí de Brasil vine para aquí, para Bolivia. ¿Cuál fue la motivación más que todo de salirte primero de tu país y luego ya llegar aquí a Bolivia? Claro, a ver, ante todo yo nunca tampoco tenía pensado irme, pero la situación en Cuba está bastante mala respecto a la comida, a, a todas las cosas básicas que hacen falta para sobrevivir. No existe nada, no existe luz eléctrica. Ahora mismo, en estos mismos momentos, Cuba está en la calle protestando y le están poniendo corriente 1 hora y se la quitan 23. Entonces, todas esas cosas, yo tengo mi niña en Cuba, tengo una bebé de 6 años y tengo mi mamá, tengo mi papá, mis hermanos, los tengo allá también. ¿Ellos cómo tomaron esa decisión ya de Bueno, que vos te ibas a salir de tu país? de antes de venir para acá, por lo menos 2 años antes, empieza el éxodo masivo en Cuba, las personas se empiezan a ir. Entonces, a esa altura, a todas las personas de Cuba se le empieza a abrir la mente como que, bueno, es mejor irse porque aquí no hay vida. Y te cuento que para salir es una cosa muy difícil por la situación del dinero también. Eso te iba a Sí, preguntar. la situación del dinero, porque sencillamente $1 ahora mismo está en un equivalente de 500 CUP, que es la moneda nacional de Cuba, se le dice CUP, ¿verdad? Y un salario de un cubano oscila entre, vamos a poner ahora mismo, 6.000 pesos. Que si te das cuenta, 6.000 entre 500 son, a ver, no sé cuánto sería, como $8 al mes. Que $8 al mes, te das cuenta que no da para nada. Ahora mismo un boliviano sale, va y trabaja y regresa a la casa con el doble. ¿Entiendes? Y allá en Cuba, eso es un dineral. Ahora mismo tú le envías a una persona en Cuba $50 y esa persona está feliz, a pesar de no tener nada, porque de cierta forma existe el conformismo, que las personas dicen, bueno, es mejor algo que nada, ¿entiendes? Se ve, ¿no? Ahora en redes sociales el hecho de la realidad de Cuba. Sí. El gobierno les da una ayuda, se podría decir. Lo que pasa es que eso es un invento de Fidel Castro, que eso se llama, le pusieron como nombre canasta básica. ¿Qué es lo que decían? Por persona te dan un pan diario, un pancito diario, y al mes te dan 5 libras de arroz, que es un equivalente a 2,5 kilos aquí, por ejemplo, de arroz para el mes, o sea, por persona. Eso, frijol, igual no llega ni a media libra, pues, no sé, media libra puede ser para el mes también. Y lo otro, que el frijol no es media libra para ti, media libra para cada miembro de la familia, no, es para la comunidad familiar completa, esa media libra, ¿entiendes? La llegada a Bolivia, ¿aquí quién te esperaba? Bueno, aquí yo tengo una familia, tengo un primo hermano que vive por el mall, vive por allá, y tengo también mi pareja aquí,
que de cierta forma ella me estaba esperando cuando yo venía para acá y ella me estaba esperando también. ¿Tenías una relación a Sí, distancia? yo tenía una relación con ella. ¿Cómo te explico? Yo no tenía pensado venir para acá, ni ir para ningún lado tampoco. No tenía idea de salir de ningún lado. Sencillamente ya después que yo la conocí, una persona muy buena. ¿Por internet? Sí, nosotros nos conocimos por internet y empezamos a conversar y todo bien. Y al final, bueno, poquito a poco hice dinero, nos ayudamos y yo logré venir para acá. Una travesía bastante difícil porque llegamos a Guyana como a las 10 de la noche. Pasamos de Guyana ese mismo día por la noche. Nos pasaron para Brasil en una minivan. Éramos un grupo como de 15 cubanos que ya nos estaban esperando. Nos montamos en esa minivan. Y para qué decirte, eran 120 kilómetros por todos esos lugares a toda velocidad. Y en esos lugares tú ibas mirando por el cristal y eso, ibas sin parar corriendo, cruzando puentes de madera a alta velocidad. Miraba y veía los carteles, cuidado con los pumas. Y esas cosas, la pasé ahí en ese tramo, estuvo bien porque al final nosotros bajamos y de cierta forma ellos nos bajaron en lugares estratégicos que no había ningún tipo ¿De control? de animales que te pueden atacar. Pero ya después, el problema no fue ese, el problema fue después cuando llegamos a Brasil. Estuve en Brasil una semana esperando a otros cubanos que venían para acá, para Bolivia también. Entonces, nosotros pasamos desde Boavista hasta Guayaramerín en un taxi. Pasamos el Amazonas completo. Nos tuvimos 2 días en el Amazonas. ¿Cómo fue esa travesía? Eso fue peligroso. Hay cosas ahí. Por ejemplo, nosotros veníamos en el taxi y vimos un pueblo. Lo vimos, sí, pero seguimos, ¿no? No teníamos que parar para nada. Y cuando llevábamos tal vez, no sé, unos 20 kilómetros, el auto chocó, el filtro de abajo del aceite chocó contra una piedra, se rompió y nos quedamos botados por allá. Y veníamos con un muchacho, un cubano también, un poco gordito. Y ese muchacho pasamos trabajo porque nosotros teníamos que empujar el carro para regresar porque estábamos en zona de tigres y pumas. Nosotros íbamos empujando el auto y sentíamos los pumas corriendo por alrededor. y hubo una anécdota también buenísima porque íbamos con la poca batería que tenía el auto, un taxi, iba alumbrando así miramos de lejos, sí, y vimos 2 ojitos en el medio de la calle y todo el mundo, aguanta, espérate, mira, y todo el mundo se metió para el carro recogido y yo siempre fui un poco más valiente, ¿no? Le dije, no, yo voy a salir aunque sea con unas piedras y se las voy a tirar para allá porque si no nos vamos a quedar aquí y no nos vamos a ir nunca. Y salí, tiraba piedra, pero era tanto el miedo que fallaba, a pesar de que tengo buen lanzamiento, ¿no? Allá en Cuba se practica mucho el béisbol y entonces agarré una tabla y piedra y la puse así. Yo, vigilen, si ustedes ven que sale corriendo me avisan para trancarme. Lo que pasa es que como el carro ya se le había acabado la batería, ni siquiera los cristales podían subir ya. Estábamos con los cristales abajo completamente y el faro de luces ya estaba ya en la mínima. Imagínate tú, venía ese bicho, nosotros nos metíamos para adentro pero teníamos los cristales abajo y entonces agarré sin querer con la tabla cuando tiré. Sonó pan y cuando miramos que nos acercamos, era una moto. Pero ahí estuvimos parados como 2 horas esperando a ver qué se hacía, si se movía o nada. Para que alguien venga y les ayude. Si alguien pasaba, pero es que ya a esa hora eran las 2 de la mañana, ya no había posibilidad que nadie pasara, porque era por el medio del Amazonas, un camino que hay, que es un camino de tierra. No hay pavimento, no hay nada. En plena selva. En plena selva. Llegan a Guayaramerín. En Guayaramerín nos encontramos con un señor que nos estaba esperando. Pasamos en unos barquitos que hay en Guayaramerín. Pasamos hasta Bolivia. Ahí estuvimos en Guayaramerín 2 días. Y ya de ahí vinimos en ¿cómo es que le dicen? Una flota, le dicen. En una flota vinimos hasta aquí, hasta Santa Cruz. Llegamos 2, pero otro se fue para La Paz.
¿Te alcanzó el dinero para llegar hasta tu Sí, destino? alcanzó el dinero, me alcanzó, a pesar de que vine con el dinero contado, porque por el camino no era tampoco, yo tenía una idea de que el viaje iba a ser largo, ¿eh? Pero tampoco a nosotros nos daban ciertas provisiones, pero nosotros veníamos con personas que nos traían, nos daban ciertas provisiones, pero son provisiones de que son galletas, cosas así que no es comida. De cierta forma, cuando tú comes muchas galletas, ya llega el momento que tú dices, quiero algo salado, quiero comida, ¿no? Exacto. Sí, entonces eso fue una etapa traumática en mi vida porque nos la vimos un poco difícil. Verdaderamente nos la vimos difícil para pasar por ahí. ¿Cómo fue el encuentro con tu novia y aquí? Ella me estaba esperando en la terminal. Yo ya le mandé la ubicación en tiempo real, que ella estaba llegando. Ella estaba todo el tiempo vigilando que nosotros... ¿Por dónde venía? Sí, por dónde venía. Y ya, y de repente cuando llegó, no me lo creía, la vi. Bueno, ya tú sabes lo que pasó, unos abrazos y un encuentro bastante bonito. Qué bueno. ¿Qué sigue después para Chris Mann cuando ya se establece aquí? Al principio fueron muchas salidas, porque sencillamente en Cuba dejaron de existir los colores. En Cuba dejaron de existir los colores porque habían, por ejemplo, los carnavales. Antes en Cuba era bien colorido, todo bonito, pero de cierta forma las cosas se fueron destruyendo y dejó de existir esas cosas. Entonces cuando llego aquí, me impresiona mucho cuando voy a los carnavales de aquí, lanzar globos. Te cuento, el primer carnaval de aquí me pusieron de todo tipo de colores, me pasaron colores por donde quiera y la ropa prácticamente la perdí porque fue algo increíble. Eso, ir para la plaza 24 de septiembre, que hacían también las personas caminando y haciendo todas sus cosas, todas esas cosas me impresionaron porque prácticamente yo lo vi cuando yo era niño en Cuba, ¿me entiendes? Cosas así y que yo creía que eran increíbles a la vez que vengo para acá y una realidad completamente diferente, todo bien colorido. Bueno, fue bastante hermoso, bueno, lo es actualmente porque todavía sigo disfrutando de cosas que nunca he visto. ¿Superó tus expectativas de alguna manera? La superó. ¿Por qué? En Bolivia la gente son bastante, a ver como nosotros decimos, jodedores, bochincheros. ¿Ver? La gente le gusta mucho la fiesta, vamos para la fiesta, los boliches. He ido ya como a 3 boliches acá y explosivos. ¿Entiendes? Fui a karaoke también, canté, yo canto donde quiera. Me ponen hasta en el baño, canto todo el tiempo. ¿Cómo ha sido tu vida profesional ya aquí en Santa Cruz? Bueno, para contarte, yo cuando llegué, yo dije, tengo que establecer algo con respecto a la música, porque yo vengo soñando con esto de la música hace muchos años. Entonces me encontré con un muchacho que él me dice, hizo una publicación un muchacho en Facebook y dice que estaban reuniéndose para ver con la música, con respecto a la música. Yo vi la publicación, yo soy una persona muy organizada con respecto a mi imagen, a mis proyectos. Y entonces el proyecto de música yo lo tengo hecho desde el principio. Me encontré con los muchachos, le dije, se iban a reunir, me reuní con ellos. Nos fuimos para la casa del pana, que canta conmigo. Somos un dúo. Y nosotros fuimos para la casa de él y hablamos sobre el disco. Yo tenía una idea de un disco con un estilo, lo que hicieron en Pina Records. Yo tenía una idea de hacer un disco con varias personas, ¿me entiendes? Pero que éramos separados. Ya. Personas separadas. Yo hice un proyecto con personas separadas para hacer un disco estilo La Fórmula, un disco que hizo Pina Records, que estuvo buenísimo el disco. Entonces yo tenía esa idea, pero de cierta forma las personas que fueron a esa reunión que hicimos ahí, siempre algunos quedaban mal. Decíamos a las 5 y llegaban a las 7, a las 8. Son cosas que al principio me impresionaron. Yo decía, siempre era así. Cada vez que decíamos a las 5,